muchas gracias a los organizadores de las jornadas por invitarnos y darnos la oportunidad de que os contemos qué es lo que estamos haciendo en Radius. Radius es un proyecto financiado con recursos de la Unión y financiado por EUSPA, que es la agencia europea para el programa espacial, ¿vale? Y este es uno de los proyectos que la agencia está promoviendo con idea de encontrar aplicaciones a todos, digamos, a todos los servicios que la Unión Europea está poniendo en marcha en relación con GNS. El proyecto Radius en concreto es un proyecto, como se ve en la diapositiva, que está integrado por empresas de 3 países: Italia, España y Portugal. Es un proyecto PIF, ¿no? Bueno, nos falta mucho. Y está liderado por Hitachi SPS, que es una empresa con experiencia, con mucha experiencia en temas de señalización de redes radiales. Y luego un gestor de infraestructuras, en este caso el gestor de infraestructuras de Portugal, y un cierto número de empresas, pequeñas empresas de componente tecnológica, ¿no? Y en concreto, la empresa que yo represento, el Grupo ST, somos consultores de seguridad aérea y nuestra labor en el proyecto es asegurarnos de que se cumple toda la normativa aplicable a la operación de UAS, de drones en España. Bueno, muy bien. En esta diapositiva, que espero que se vea, el texto es muy pequeñito, más o menos se describe cuál es el concepto de este proyecto. Este proyecto tiene básicamente 4 partes. La primera parte es que hay que hacer modificaciones en equipos comerciales para dotarles generalmente de sensores adecuados y de sistemas de comunicación adecuadas a la misión que se hace. Dentro de lo que sería esto, en concreto, una de que voy a explicar al final de todo, una de las tareas importantes de este proyecto es un sistema de navegación que sea lo suficientemente preciso como para poder llevar a cabo operaciones fuera de línea de visión en un ambiente como es una red ferroviaria que, como sabéis, se caracteriza porque tiene una cosa arriba, con la electricidad, ¿vale? que tiene potencialmente la capacidad de distorsionar la señal de los datos. Es una cosa que tenemos que trabajar. Y por supuesto, todo lo que digo que voy a explicar a continuación de cómo estamos resolviendo el problema de la relación de precisión a la red. La siguiente pata del proyecto es integrar las operaciones que nosotros realizamos con el software que ya existe en la red ferroviaria, que básicamente es el sistema de control del tráfico, TMS, de tal manera que podamos aprovechar de la manera más efectiva posible los huecos que se produzcan en las líneas para poder volar entre 3 diferentes. De momento no estamos volando simultáneamente por encima de trenes en este proyecto. Futuro y supongo que ocurrirá, pero de momento las cosas, como se dice generalmente, ¿no? Los experimentos con más. Y la otra funcionalidad importante es comunicarnos directamente, integrarnos dentro del IAMS, es decir, del software de gestión de los activos para ello. De tal manera que eliminemos el paso de nosotros. Bueno, estos sistemas, como imagináis, generan unas cantidades ingentes de información que hay que procesar. Y la idea es automatizar al máximo y hacer una integración lo mayor posible entre la información que nosotros proporcionamos y la información que ya se tiene, que ya tiene el servicio. La tercera pata del proyecto es realizar aquellas. Esta es la parte, digamos, específica. Bueno, específica, esta existe en todo, pero esta es la parte fundamental en la que el coordinador del proyecto actúa, porque es un fabricante de activos de sentido. Aquí el objetivo es doble. Por un lado,
establecer comunicaciones inalámbricas que permitan recibir datos de diagnóstico o incluso actualizaciones de software. Y por otro lado, diseñar una estación de un docking space. Entonces, antes estaba preguntando con alguien, hay palabras que no se deciden en español. Bueno, básicamente, como he dicho, nuestra intención es volar muchos kilómetros con aparatos relativamente pequeños que tienen una autonomía no muy grande. Y la idea es poner cada cierta distancia unas estaciones en las que los drones se puedan autorrecargar y continuar. ¿Vale? Y la última pata, que es la pata digamos, que resume las tres anteriores, es realizar una línea que ya haremos en el verano del año que viene, en la cual se puedan poner un manifiesto que todos los elementos que hemos integrado en el proyecto funcionan en un entorno relevante y por lo tanto llegar a una realidad así. Bueno, este es el proyecto. En términos de los principales hitos que están en esta diapositiva, estamos aproximadamente en la mitad del proyecto. Hemos completado con éxito las primeras fases de diseño conceptual y empezamos ahora en la parte divertida en la cual se realiza la integración y se lleva a cabo, como he dicho, muy bien. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Yo creo que es bastante obvio el por qué llevar a cabo tareas de mantenimiento en una infraestructura lineal es adecuado, pero por si acaso pongo estas cuatro ideas. En primer lugar, aumentar la frecuencia de mantenimiento de la infraestructura al final se traduce en que los errores se detectan antes y se ahorra mucho tiempo y se aumenta el ciclo de vida de las estaciones. Dentro del proyecto también tenemos tareas en las cuales vamos a tratar de medir en qué medida una instrucción más frecuente se aumenta. Por supuesto, hay una importante reducción de costes. El mandar equipos humanos, que es, digamos, la manera más frecuente de hacer estas inspecciones, en una vía es algo que es no solo peligroso, sino que también es caro. Y las alternativas que existen, como por ejemplo los diagnósticos, son todavía más caras y por tanto hay una clara reducción. Hay un doble incremento de la seguridad. Por un lado, todos los años, desgraciadamente, se producen accidentes y mueren personas que estaban realizando trabajos en ahí, y nosotros queremos que este número se reduzca. Luego, además, como sabemos, si las señales que controlan el tráfico ferroviario fallan, pues se pueden producir accidentes y están en España. Bueno. Y por último, en concreto, otra ventaja. Estos títulos no sé qué. Son ya anotaciones de Xavi, pero no te preocupes. Pero cuando termina tú y ya veamos. Bueno, y luego, otra de las cosas que vemos que este es un proyecto claramente extensible. La utilización de drones en trabajos de cualquier tipo de infraestructuras lineales es una de las grandes aplicaciones que se van a ir desarrollando. Y va por lo que he dicho ya varias veces, que es la posibilidad de aumentar la distancia entre el piloto y la aeronave, que es lo que se llama vuelo fuera de línea. Entonces, nosotros creo que vamos a demostrar que es posible hacer este tipo de cosas. Hay otros proyectos, evidentemente, que también van a salir, no quiere decir que seamos ni los primeros ni los únicos, pero sí que estamos haciendo algunas de las distintas que no se habían probado hasta ahora y yo creo que se van a poder extender a otros. Bueno, hace 2 semanas nos fuimos a Portugal y hicimos este pequeño video.
Os dejo aquí un esquema y con esto voy a terminar, que es la razón por la que yo estoy aquí, porque el tipo de trabajo que estamos haciendo pues, tiene relevancia con estas cosas. Como he dicho, una de los componentes importantes de este proyecto es desarrollar sistemas de navegación avanzados utilizando las correcciones que recibimos vía él. Vale, como habéis visto en el vídeo anterior, el sistema está captando distintos tipos de señales con distintos sensores. Estas señales las fusionamos y las utilizamos durante el vuelo. Y esto nos permite mejorar, nos permite que el aparato sepa dónde está, tenga una conciencia situacional mayor que le permita navegar en una situación en la que tienes cosas en el aire y tienes obstáculos por todas partes, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto, como digo, es una de las partes importantes del proyecto y es una de las razones por las cuales la gente EUSPA. En realidad, no fue EUSPA porque antes se llamaba GSA, pero bueno, por los cuales la gente consideró que este proyecto era interesante, era precisamente por esta utilización de los datos de EUNOS para mejorar la navegación. Bueno, y con esto terminado, espero que os haya interesado y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. ¿Vale? ¿Qué No, está muy bien. No sé si dejar las preguntas para el final todas o alguien tiene alguna que quiera hacer ahora. ¿Alguien ahí? Venga, pues venga, yo tengo 3 minutos, así que si podemos... Vale, muy rápido. Entiendo que he visto que hay uno que estaba pilotando, pero entiendo que el proyecto para hacia adelante es para hacerlo con vuelos automáticos, ¿no? Sí, esta era un vuelo. De todas maneras, ese señor no estaba pilotando. Ah, vale. Vale. Parece que sí, ya me he dado cuenta, sí, tengo que eliminar. No, la pregunta era, ¿qué tecnología utiliza? O sea, los drones de dónde salen, dónde se fabrican y si hay una... O sea, si estáis teniendo en cuenta de dónde vienen esos drones. Pues claro, si vamos a empezar a tener 40 millones de drones volando, no sé, una pregunta así que tiro pues para... Si lo tenéis como... No, a ver, los drones que estamos utilizando, la plataforma aérea son COTS, son de Huawei. Y lo único que pasa es que, como he explicado, hay unas áreas importantes de diseño y todo lo que se refiere al sistema de navegación lo estamos distribuyendo, las comunicaciones, como digo, las estamos reforzando, ¿vale? Porque no es tan obvio volar por encima de una catenaria a 40 kilómetros de distancia y el enlace de control se mantenga. Son plataformas comerciales, pero muy modificadas, muy ajustadas para aumentar la seguridad de nuestro. Una pregunta más. Me ha mostrado que tenéis 3 sensores, que es lo RGB, Revival y Termo. ¿Pongamos todos los 3 no dron simultáneamente? No, todavía no. En las pruebas que hicimos el otro día, pues, como se ve, hubo 4 vuelos porque utilizamos también uno y cada vuelo era un sensor. Yo creo que tiene más sentido el hacerlo de esta manera, porque además, es decir, la estrategia que nosotros pensamos que tiene más sentido es hacer, digamos, vuelos frecuentes, en los que simplemente con una cámara visual se ve cuál es el estado general y se detectan anomalías. Y luego, en el caso de que haya estas anomalías, entonces mandar otro aparato específicamente al punto de estar. Y el LIDAR, en realidad, no es para utilizar, es para tener actualizado un modelo digital. ¿Ya está? ¿Alguna más? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente ponente. Yo
me sabe muy mal veros de pie en esta esquina cuando hay sillas vacías. Entonces, si os queréis ir desplazando a algún sitio que esté vacío. Una cosa que os he dicho, he dejado unos folletos ahí, por si luego queréis coger ahí un poco de información sobre el proyecto. O sea, son para nosotros. Bueno, yo me voy a quedar de aquí, que es más cómoda. Y además os dejo una silla libre, eso es otra cosa. Bueno, pues nuestra siguiente ponencia va a cargo de Alicia González, que yo creo que conocéis ya mucho, es jefa del área de cartografía y redes de transporte de Instituto Geográfico Nacional, y así que yo no voy a decir nada más, te dejo mi palabra. Hola, buenos días. Bueno, pues gracias por la presentación y vamos a ello. Os voy a contar una ponencia que lleva por título La inteligencia artificial aplicada a la detección automática de marcas viales. Voy a comenzar con una pequeña introducción que muchos conocéis este proyecto, pero hay asistentes que no, sobre todo de Portugal, y si no hago una mínima presentación no se va a entender la evolución del proyecto que queremos realizar. Bueno, a partir de ahí, en el marco de las proyectos que realizamos, pues la evolución que queremos implementar. Vamos a empezar. La información geográfica de referencia de la red de transporte, que ya conocéis, es una base de datos que contiene 5 modos de transporte. Todo está modelizado conforme al modelo de red y, por tanto, es una red lineal continua por todo el territorio nacional, tridimensional y sus componentes. La red diaria, con diferencia, es la más voluminosa y compleja, tanto en su vertiente urbana, que contiene todos los países mediterráneos, como en su vertiente interurbana, que contiene todas las carreteras de España y caminos. La red por ahí ya es más sencillita, se centra fundamentalmente en transporte por ferrocarril, aérea y marítima en lo que son las infraestructuras, aeródromos, puertos, y la red de cable pues es así de más residual, contiene sillas, terceros, etc. Todos los modos de transporte están relacionados a través de sus conexiones de intermodalidad. La forma en la que lo tenemos modelado ahora, Satisfactory Spike, pero no es muy práctica a la hora de explotarlo, estamos trabajando en ello para mejorar esta parte. Y también tiene las infraestructuras de cada modo de transporte están asociadas a la red. Es un proyecto conforme a tanto el modelo de datos como los servicios de difusión y se actualiza a partir de fuentes oficiales. Ayer Alfin ya remarcó la importancia de este aspecto dentro de la administración pública y este proyecto pues realmente es uno de los pilares. Y está enmarcado en el Sistema Cartográfico Nacional. Bien, cuando vamos a actualizar esta base de datos, pues nos enfrentamos a varios desafíos. De una forma resumida, los más importantes. El primero es la complejidad del proyecto, pues, por dos motivos. Por el volumen, ahí dejo unas cifras para que veáis que tenemos bastantes tablas con niveles de registros, lo cual es bastante difícil de mantener y asegurar su calidad. Y también porque todo está modelado con un modelo de red. Eso hace que haya muchas relaciones entre muchas tablas. Muchos de los casos hay pérdida con los datos, bien como productores, bien como usuarios, y es difícil. ¿Vale? Eso al mismo tiempo permite que luego tenga mucha potencia de exploración, como casos complejos, que mi compañera Cristina va a contar uno de ellos, que es muy interesante, y si no lo tuviéramos modelado así, no se podría hacer, pero es verdad que a la hora de explicarlo es difícil. Por otro lado, en este ámbito, pues siempre tenemos que aperturar dos componentes, la espacial y la alfanumérica. La espacial es más visual, está claro, y la alfanumérica, a mí ahora me gustaría hacer un estudio del grado de coste que implica asegurar la calidad de cada uno de los atributos y asegurar que cuando integras fuentes distintas que discrepan, que acabas sabiendo cuál es el valor correcto, pues realmente es un valor, es un coste importante. Y además, a medida que el proyecto ya se ha ido consolidando, ya tiene una complejidad, tiene una topología, tiene potencial, van surgiendo nuevos requisitos, nuevas demandas de requisitos. Concretamente la parte de carreteras, no, porque ya más larga en cuanto a los números, es que estábamos hablando de más de 2 millones de tramos que completan pues, las leyes técnicas, etc. El volumen es importante. Pero yendo a los requisitos sobre carreteras, lo que quería decir es que, bueno, pues insistimos un poco de los dos lados, ¿no? O sea, hay requisitos de usuario, pues en función de los distintos casos de uso. Y por un lado, pues
hay usuarios internos dentro del ICN o dentro del Ministerio cuando tienen que dar una respuesta desde una perspectiva nacional a la Comisión Europea para el tema de planificación de fondos, que tienen una cartografía más generalizada, porque esto tiene demasiada resolución, pesa y es difícil de manejar. Pero por otro lado, el mismo Ministerio de Ley, por ejemplo, nos va pidiendo cada vez más un incremento de los atributos, en la denominación de los elementos, trabajar una cartografía de mucho detalle. Intentar asumir las principales demandas, pues incrementar la atención, dotando de centros de circulación o facilitar la red de carreteras cargadas. Bueno, son dos líneas que estamos trabajando. La red de centros de circulación, a falta de una fuente, de una suma de fuentes oficiales que proveen esa información, hemos hecho un ejercicio para ver cómo mejorar los sentidos a partir de los datos de los proyectos que está acabando y bueno, el año que viene se verán los resultados. La cabezación de la red también estamos trabajando en ella. Y también otro... Así, bueno. Otra de las demandas que nos piden, pues, de los atributos que ya tenemos, que se mejore la precisión o la fiabilidad de algunos vuelos, que son muy difíciles de mantener. El número de carriles a lo largo de las carreteras es algo muy complejo, no hay una fuente que te lo dé y no sabes cómo controlarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una información que también te nos piden. Y también en el marco del Ministerio, la Dirección General de Carreteras, si bien tener un eje por calzada les es suficiente para determinar los casos de uso de cálculo de rutas, por otro lado, los gestores de las carreteras tienen una mayor delineación. Quieren tener las marcas viales horizontales, continuas, de borde de calzada, de carriles, etc. E incluso en el ámbito de los proyectos internacionales también sale el tema del vehículo autónomo, de la cartografía de alta definición para vehículos autónomos. Y nos preguntan cuál es la posición que tiene que tener una agencia cartográfica nacional en ese aspecto. Bueno, pues no es una pregunta que tengamos una respuesta ahora mismo, pero está claro que es una realidad y que tenemos que empezar a posicionar. O por lo menos pensar qué rol queremos jugar en esto o qué podemos. O sea, a día de hoy esto está en las tasas automovilísticas, pero evidentemente las agencias cartográficas tienen que ir dando pasos en este sentido, ¿no? Bueno, con este volumen de requisitos que nos van pidiendo, les voy a contar cómo actualizamos las carreteras y hasta dónde queremos tender. Como he dicho, tienen las dos componentes y actualmente hacemos más o menos una actualización prácticamente continua. Una vez que tenemos una completitud bastante buena, como todo el conjunto de datos de millones de registros, que es suficiente que tenemos que hacer dentro de eso en completitud normal. ¿Cuál es nuestro principal disparador a día de hoy? La venta de ¿vale? Una vez que tenemos más o menos todo completo, fundamentalmente trabajamos por comunicaciones selectivas de cambio. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, con las carreteras de la AFE, directamente con el Ministerio, tenemos una comunicación directa. Y cada vez que se produce una cesión, es una información que sale en un sensor, del PK 13,8 al 15,2, la AFE ha cedido este tramo al ayuntamiento no sé cuál, de las travesías. Esa información nos llega directamente. Y según nos llega, la volvemos a la otra. Pues a eso me refiero que tenemos esa asociación continua. O otros productores, la gente casera de León nos comunica muchos cambios también en otro tipo de titularidades y demás. Y luego, además, una vez que estamos implementándolo 2 veces al año, hacemos una revisión de todos los catálogos de todos los titulares de carreteras, que son cerca de unos 70. Los que tenemos localizados, que publican por internet, suelen ser formato PDF o bueno, de una complejidad de localización, pero bueno, eso también utilizamos para ver cambios que hay que hacer selectivos. También tenemos unos bots que rastrean páginas web para ver dónde están. Bueno, el caso es que con esa componente alfanumérica es el disparador y con ello pues, nos vamos a nuestra realidad terreno, que es que no, y realizamos pues, hasta ahora un IF por calzada. ¿Qué ocurre? Que tenemos que atender pues eso, a todos los requisitos nuevos que nos están surgiendo. Y entonces, que por un lado hay que tener en cuenta la exigencia de enriquecer los datos, por otro lado la complejidad del volumen, con lo cual hay que buscar una solución que sea sostenible. Ahora mismo tenemos una financiación de renta importante, pero mañana no, entonces hay que buscar algo sostenible. Nuestra solución pues, se tiene que basar en dos pilares. Imagen que no, es algo que se caiga al cielo, en principio es un proyecto que va a permanecer, y es nuestra realidad, y algo que sea automático, no puede ser de otra forma. Entonces, bueno, con eso sería un poco completar este ciclo de aplicación, detectar cambios en la parte geométrica, digitalizarlo y con ello ir a la parte numérica que terminar de completar. Esta evolución de proyecto es lo que llamamos la red de transporte de alta definición, que básicamente es una evolución a partir de la detección de las marcas viales horizontales por aplicación de algoritmos de inteligencia artificial sobre nuestra realidad PNOA y luego un posterior procesamiento vectorial.
Con ello lo que buscamos es el incremento de los elementos de delineación, es decir, todas las marcas viales, todas las líneas continuas y discontinuas de carriles, así como la señalización de marcas de flechas que se puedan detectar. Esto además tiene una segunda derivada. Si tenemos las carreteras con ese grado de detalle, vamos a poder inferir información que a día de hoy nos cuesta mucho no tener, pues, lo que decíamos, que la de línea de carriles o correcciones en cuanto a los sentidos de circulación. En este sentido, hicimos un piloto el año pasado que básicamente bueno, pues trataba de ver realmente si esto era viable y qué resultados teníamos. Aplicamos a unos tramos de carreteras de distintas tipologías, autopista, convencional, bancales, enlaces y demás, y el alcance era la detección y procesamiento de marcas viales horizontales, tanto lineales como superficiales. Superficiales nos referimos a los trazados, señales de carga de aceleración, aceleración, y los puntuales, que son las marcas de las flechas, pasos de peatones. Se analizó el manual de localización del Ministerio y de ahí se seleccionaron las clases que aparecen como de bueno, muy brevemente, técnicamente, el proceso que se siguió hubo una primera fase de preparación de generación de files a partir de las imágenes Fenol, del 15 de 6 de 2016, y luego pues, lo más arduo de este tipo de proyectos, que es la preparación de los datos de entrenamiento. El etiquetado manual de más de 5.000 peselas, se diferenciaron dos conjuntos de datos para las marcas lineales, las superficiales y las puntuales, porque se aplicaron distintos modelos. En el primer caso, en las marcas lineales, se aplicó un modelo de segmentación semántica de imágenes. A cada píxel le dices en qué clase está, ¿no? Si es carretera, si es carril, si es calzada, etc. Se etiquetó con la herramienta LaReMi, y en el que se digitaliza realmente toda la marca y se dice qué tipo de clase es. Para las puntuales, el modelo fue un modelo de detección de objetos, y ahí se utilizó la herramienta de delineación, en el que bueno, pues lo que se hace es trazar el domingo rectangular que engloba a las flechas. Después el procesado de los datos, la generación de las máscaras, es decir, convertir esta información que se ha capturado y etiquetado a forma de base, que es lo que tienen las redes convencionales, y un aumento también de los datos de entrenamiento, bueno, de todo lo que se había capturado y etiquetado, se aplicó ciertas distorsiones para incrementar la muestra de datos de entrenamiento. Se aplicó un 70% para entrenar, un 20% para testear y un 10% para inferir información en zonas que el algoritmo la analiza. ¿Qué modelos se seleccionaron? Pues para los elementos lineales, la red neuronal convencional básica que se utilizó fue la UNIC Model, y después se aplicó una técnica de aprendizaje por transferencia, es decir, que van ajustando los pesos de redes funcionadas, y el modelo que se utilizó fue el Different porque hay mejor parámetros y mejor resultados dados. En el caso de los elementos puntuales, pues se utilizó el YOLO de 5. Aquí vemos unos resultados de lo que es la diferencia de la información. Bueno, como podéis ver, lo que se saca realmente es el bounding, es el contorno de cada marca. Para los elementos lineales de carriles, de las bordes de captada, de las líneas de carriles, los resultados estaban bien. Cuando ya confluyen líneas continua y continua a la vez, ahí se hacía un poco más de lío, y en la parte de aceleración y generación, pues también se quedaban resultados un poco más cortos. La detección de las marcas puntuales también funciona bien. Este es el resultado de la aplicación de la tecnología de inteligencia artificial. Luego hay que hacer, para llegar a un entorno vectorial GIS, que es en el que trabajamos en RT, hay que hacer un postprocesado ya en un entorno GIS, base de datos, etc. ¿no? Bueno, hay una serie de procesos que se aplicaron hasta obtener finalmente unos elementos lineales orientados. Aquí no sé si se ve bien, pero bueno, en la parte de la izquierda pues, se ve que hemos dibujado en RT ahora mismo las carreteras, en el que por calzada, utilizando bancales y otras demás, y a la izquierda pues cómo queda con esa delineación completa de todas las marcas viales y las puntuales. Y ya para acabar, pues hacia dónde vamos. Este piloto nos ha servido pues, para darle muchas vueltas e intentar hacer una prueba bastante más ambiciosa, en el que igual pretendemos buscar esas marcas longitudinales lineales y las puntuales que aparecen en esa lista, aplicándolo a distintos tipos de carreteras y luego también con distintos alcances, ¿no? Está claro que en las carreteras que las marcas viales se ven mejor, se va a poder hacer un procesamiento completo hasta obtener sobre el movimiento vectorial lineal. En la tercera ordenación, las marcas viales pues, no siempre existen, hay muchas sombras, pues vamos a ver qué se puede detectar, y también vamos a hacer un piloto en la parte urbana. En la parte urbana sabemos que es un desafío porque hay muchas sombras, hay abastecimientos, hay coches que tapan las señales,
pero vamos a aplicarlo en una serie de municipios para ver realmente, sobre todo, que se puede detectar en más en el procesamiento y se puede inferir. Es decir, a lo mejor vamos a poder inferir información sobre sentido de circulación. Y ya para acabar, la segunda parte es, claro, todo lo que saquemos de este proyecto hay que transferirlo al proyecto vigente que tenemos, que no vamos a tenerlos en paralelo, tienen que estar coordinados, ¿no? Lo que se trata es mejorar el trazado de lo que tenemos, mejorar ciertos atributos de lo que tenemos, pero mantener la lógica, la consistencia, la solidez del proyecto que tenemos ahora mismo, que nos permite hacer cálculos completos de total. Y ya con esto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? El micro, por favor. Chúpate el micro y acércate para que se oiga bien en la sala. Lo primero, enhorabuena. Bueno, ya lo hablo contigo, o sea, que enhorabuena porque se ha un proyecto así. Pero me gustaría saber si tenéis previsto, o si no lo hago como sugerencia, que los datos se puedan proveer en bruto a las bueno, yo soy del Servicio de Carreteras de la Corte de Castilla-La Mancha, entonces a las empresas, o sea, a las administraciones de carreteras, con vistas a que incluso vaya más allá que RT, es decir, permita tener un inventario de señalización horizontal con bastante completud, o sea, bastante completo. Es decir, si tú tienes el inventario, te lo digo porque nosotros lo hacemos, lo actualizamos y tal, pero vamos, llegamos donde llegamos y donde da el dinero y el tiempo. Entonces, más allá del proyecto de RT, es decir, tener los ejes, las líneas, los PKs, tal y cual, que pudiera ir a obtener un inventario de señalización horizontal que evidentemente IGN a lo mejor no es el objetivo, pero para que estudiamos los datos en bruto, explotados como Dios manda y tal. Pues a ver, es una cosa que no nos hemos llegado a plantear porque está muy incipiente y hay que ver realmente, a ver, es un desafío, bueno, porque te imaginas un desafío, o sea, es un desafío muy fuerte, a ver realmente los resultados que salen. Sabéis que la ciencia del IGN es poner a descargar todo, absolutamente todo lo que trabaja y todo lo que consigue. Entonces, si realmente la producción va en esa línea, yo creo que se buscará la forma de distribuir esos seguros. Bueno, vamos a ver si somos capaces de lanzarlo. Ahí se está tramitando una contratación muy fuerte, se está un proceso muy grande. Entonces, vamos a ver, pero si realmente cuando se tengan resultados, la selección es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos un poco ajustados de tiempo. Cualquier pregunta, yo creo que estás encantada de contestar en cualquier momento, con el correo electrónico, por supuesto. Bueno, pues pasamos a nuestra tercera ponencia, que está a cargo de Miguel Ángel Mansó, profesor titular de la UPM. Bueno, yo creo que es un proyecto de datos, ¿no? ¿Lo dices tú ahora? Lo dije ya más muy vinculada, ¿no?, a lo que acaba de presentar Alicia. Así que si se ha quedado una preguntita en el aire, seguramente pues la podemos trasladar a este apartado, ¿no? Muy bien, pues te voy a dejar paso. Muy buenos días. Voy a intentar ser muy rápido en la presentación, a la vez que conciso. Nuestro objetivo viene de un proyecto de plan estatal. Estamos trabajando, ya este es el segundo año del proyecto, se llama SOATEX, y trata de investigar los modelos de inteligencia artificial para la extracción de viales de imágenes aéreas de alta resolución. Por un lado, en aquellos lugares donde no está registrado los caminos, en alguna parte del territorio español pues no existe esa cartografía, y por otro lado pues las variaciones sobre todo de las vías de las carreteras. Ese era el primer objetivo, ya hemos estado trabajando en él, ¿de acuerdo? Y aunque ya había hecho algunas presentaciones en las jornadas anteriores, hemos generado un buen dataset, en algún caso ya está compartido en un repositorio público. Tenemos por ahí hasta, como vemos, 2 millones de teselas generadas por SOATEX a partir de unas 16 hojas del MT50 que nos hemos trabajado, ¿vale?, para generar las máscaras y luego poder entrenar distintos modelos.
lo que os presento son un poco los resultados preliminares de los entrenamientos de las distintas redes neuronales profundas que hemos utilizado para el entrenamiento con los distintos frameworks y Vapor. Y vemos que, pues, cuando tenemos Solape, como se marca aquí abajo, conseguimos mejoras sustanciales en la intersección de la máscara y de la realidad, con lo cual obtenemos mejores modelos que van a predecir mejor los resultados, ¿vale? Ni que decir tiene que trabajando con 2 millones de teselas, los entrenamientos duran horas y consumen kilovatios de energía al precio que está hoy en día. Entonces, el interés de esta investigación es ver cómo trabajamos, si con Solape o sin Solape. Trabajamos con teselas de 256, de 512 y de 1024, ¿vale? Es un poco uno de los resultados preliminares que queríamos obtener de esta primera investigación. Y bueno, pues vamos teniendo ahí algunos resultados. Las ejecuciones las solemos lanzar 3 veces para tener una estadística, aunque lo lancemos con 40, 60 epochs o lo que sea, los algoritmos convergen en algunos casos en la época 30, otros agotan, y no siempre obtienen los mismos resultados. Entonces hay que lanzarlos varias veces los experimentos. Y como os decía, pues esto consume tiempo. Lanzas el experimento y dura 3 semanas. Eso si no se te va la luz por algún fenómeno atmosférico o técnico. Bueno, aquí tenemos algo que investigar, aunque hemos mejorado el índice de intersección, pero tenemos algunos factores que no nos convencen y tenemos algunos resultados que se nos trabajan. Solo mostrar resultados finales. Probablemente para la audiencia estos términos de pérdida, intersección, precisión, unos score y demás son muy técnicos, muy del ámbito de la IA, pero bueno, son los que al final los artículos de investigación nos piden, ¿vale? Es la forma de comparar, son las métricas que utilizan, ¿vale? Bien, lo que sí que quería presentar y relacionado con lo que ha comentado antes Alicia, no puede ser de otra forma, porque forma parte del proyecto del instituto y ella también es dentro del proyecto, es las técnicas de extracción de marcas de viales para generar cartografía de alta definición, y sobre todo si es su aplicabilidad a vehículos autónomos. Estamos en el segundo año, esto se propuso hace 3 años, ¿vale? No es que estemos coyunturalmente trabajando, y esto surge a raíz de un convenio previo que tuvimos con el Instituto Geográfico, que era Cartobot. En ella trabajamos con segmentación semántica de líneas de viales. Ahí no hacíamos distinción entre si era una línea continua, si era una línea discontinua, si era un carril de aceleración o de aceleración, entrada o salida. Generamos un dataset pequeñito con ese reparto 85-15 para el training y el testing. Y bueno, pues obteníamos cosas que gustaron y que podían ser interesantes de aplicar. Este ejemplo era en Islas Baleares, donde teníamos el PENOA con 15 centímetros. ¿Vale? Hay que decirlo porque la línea en 15 centímetros del PENOA más o menos se ve bien, en 25 pues las cosas cambian, ¿no? No tenemos un tamaño de píxel adecuado. ¿Por qué queremos extraer la señalización horizontal? Yo creo que lo ha dicho ya, pero vamos, para demostrar la viabilidad de generar cartografía de alta definición que pueda servir para los sistemas de ayuda a la conducción, los sistemas ADA y a los navegadores, por supuesto. Queremos extraer las líneas dibujadas en las calzadas, tanto para los márgenes como para las líneas centrales, ¿vale? Identificar marcas horizontales como las flechas de sentido de circulación, los stops, el paso, los pasos de peatones. Y de esta forma podemos ayudar a mejorar el RT con los números de carriles de sentido de circulación. ¿Cómo lo pretendemos hacer? Pues para las líneas mediante segmentación semántica, multiclase, no como lo habíamos hecho hace 4 años, y para la parte de señalización puntual, pues otra técnica que es la de pixel extraction, también utilizando deep learning. Los resultados son distintos. La segmentación semántica lo que tenemos es a partir de una imagen, otra imagen, donde el píxel te dice la probabilidad de que corresponda a la clase que estás intentando encontrar, línea continua, línea discontinua o lo que sea. Y en cuanto al píxel extracción, lo que te obtiene es, dentro de la imagen, en qué píxel, coordenadas imagen, y la columna está ese objeto, o instancias de ese objeto. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la segmentación semántica, ¿qué problema tenemos? Pues, como siempre, que se trabaja con IA, que es el dataset, cómo generamos el conjunto de datos, para que tener las imágenes, los tiles y las máscaras.
Como ha comentado antes Alicia, en el experimento que hicieron, utilizaron herramientas tipo la de mí, donde digitalizaban y lo hacían uno a uno, tesela a tesela. Esto es un trabajo, con perdón de la expresión, ¿vale? Es algo muy pesado. Nosotros tenemos ya otra metodología que ya hemos publicado también, que es que en vez de hacerlo de esa forma, lo que hacemos es digitalizarlas sobre otro foco, digitalizamos la línea y luego, una vez digitalizado en continuo, hacemos los cortes y rasterizamos la parte vectorial y de esa forma generamos las máscaras. Todo ello a través de script Python reutilizable con código abierto. ¿Cuál es nuestro objetivo para identificar las líneas? Pues no trabajar con un dataset pequeño. En dataset pequeño sabemos que las cosas funcionan a nivel de experimento, pero cuando quieres generalizarlo, no. Y nuestro objetivo era llegar a las 120.000 teselas y no nos consigue, ¿vale? Con tamaño medio píxel, ¿vale? Del fenómeno. Hemos digitalizado, hemos aplicado los algoritmos y lo hemos hecho un poco en las zonas en las que había hecho el experimento en INEF, ¿vale? Son las mismas áreas. Algunas muestras de los resultados de estas teselas de generación para el dataset de entrenamiento. Veis, hay 3 colores grises que representan las categorías, los 3 tipos de objetos que queríamos segmentar. Bueno, ¿cómo vemos? ¿Cuántas teselas tenemos? 122.000, más de 120.000. Se ha repartido de esa forma, no son números muy ortodoxos, normalmente se trabaja con 90-10-10, ese tipo, 80-10-10, 90-5-5 con 80-10-10, pero bueno, el volumen de información que hemos generado, 23 gigas, no son pequeños, y hemos experimentado, ¿no? A nivel previo, habíamos trabajado con distintas redes, no solo el NIR de 7, que nos comentaba antes Alicia, hemos trabajado con más y tenemos aquí un poco los resultados. Bueno, pues tenemos 4 backbones o 4 modelos de redes entrenadas con distintas resoluciones, con distintas iteraciones y ya tenemos primeros resultados que son interesantes. ¿Qué se obtiene con lo que obtenemos? Pues lo podéis ver ahí en las capturas de pantalla. Tengo en digital, lo puedo enseñar sobre una hoja de 50.000 lo que sale, ¿vale? Y vectorizado también, ¿de acuerdo? Porque el resultado decía que es raster. Esto de aquí es el raster, con los distintos colores, cada tipo de píxel, lo que corresponde. Donde no hay línea, el algoritmo no inventa. Donde no hay línea porque se ha borrado o porque lo que ocurra, hay una oclusión por árboles o por lo que está mismo encima, pues no está, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vemos ahí algunos escenarios, como muestra un botón, pues esto es lo que está haciendo, ¿vale? Entonces es el nudo, y bueno, los resultados no son normales, o por lo menos son prometedores, para mi punto de vista, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de extracción de los fiches, las líneas, las flechas, los traspasos, los stop, las señales de límite de velocidad, ese tipo de cosas, la forma de extraerlo es distinta, ¿vale? Ahí sí que el problema sigue siendo generar un dataset amplio y variado. Aquí he reutilizado lo que me proporcionó Alicia, ¿vale? Forma parte del proyecto y nos dejó el dataset para trabajar con ello. Hemos reentrenado las redes con este algoritmo, el V5, y bueno, pues tenemos las teselas que hemos trabajado, 15.000, y los resultados de los experimentos que tenemos por allá, ¿vale? La precisión de entrenamiento, la precisión media también la tenemos calculada, el 50%, entre 50 y el 95%, vemos cómo va bajando, ¿vale? La matriz de confusión, importante, con estos algoritmos, cuánto se confunde, cuánto acierta los resultados. Entonces, bueno, pues si nos fijamos en la diagonal principal, que es lo más importante en estos casos, una matriz de confusión, vemos que los valores son altos, excepto, por ejemplo, si hay las flechas en curva, cuando se acaban unas zonas de adelantamiento y ese tipo de cosas, ¿vale? Gráficamente algunas capturas de pantalla de los resultados, como vemos que nos aparecen ahí etiquetadas con distintos colores, los puntos del centroide de la flecha,
si es giro a la izquierda o giro a la derecha o de continuación de giro, ¿vale? Esto no es infalible, falla, como podéis ver ahí en el medio, pues ha faltado alguna flecha, ¿vale? Pero bueno, tiene sus limitaciones, pero también es cierto que vas a tener mucha información que puede ser muy útil para mejorar la red. ¿De acuerdo? Y pues todo. La idea era presentar un poco hasta dónde estamos, hasta dónde hemos llegado en estos 2 años de trabajo. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna preguntita? Tenemos tiempo. Enciende por favor el micro y acércate lo que puedas. Yo quería saber toda la complejidad que tiene los cálculos y el de cálculo que necesitáis, pero cada cuánto lanzáis digamos, lo que es la red neuronal, cada cuánto digamos, detectáis, si es algo que hay una tendencia a hacerlo cada vez más, es decir, en el sentido si es una cosa que va hacia el tiempo real o es una cosa como para tener allí, detectarlo y ya. A ver, los algoritmos y las redes neuronales entrenadas las puedes aplicar tantas veces como tengas autofotos nuevas. Según te vaya viniendo una nueva versión del GENOA, Claro. lo puedes volver a lanzar y registrar. Claro. Y la otra pregunta es si los modelos que habéis conseguido entrenar, que os han dado si esos son abiertos. Una pregunta. La respuesta tiene que ser of course. Estamos en un proyecto de plan estatal, los resultados de investigación financiada con fondos públicos, ¿vale? Lo que ocurre es que, bueno, pues estamos todavía en el proceso, tenemos que sacar los resultados científicos de las publicaciones y después, cuando acabe el proyecto, se van públicos. Es decir, no mañana, quizá dentro de 1 año y medio o 1 año y medio, ¿vale? ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y vamos a pasar a nuestra última ponente, que es Cristina Calvo, del IGN. No tengo referencia sobre dónde estás, te lo digo por si te quieres presentar, porque no sé más que lo que acabo de decir. Bueno, nada, pero nada, yo soy Cristina Calvo, estoy en el grupo de Alicia, en redes de transporte en IGN, ¿vale? Y os voy a presentar, pues, una visualización que hemos hecho a partir del cálculo de rutas y isozonas que hicimos para hallar las rutas entre cada capital del municipio y diversos elementos de interés, ¿vale? Entonces, bueno, como tenéis ahí, pues aquí hemos participado en todo el equipo de RC y, bueno, Alicia y yo y ya que está ahí sentado y la Ignacia y que ha hecho la parte de la visualización que luego os mostraré, ¿vale? Entonces, bueno, aquí primero pues os vamos a contar por qué el tema de las rutas, por qué es el interés que tenemos en generar las rutas, cómo las hemos generado, os mostraremos la visualización de datos, que al final es realmente cómo se llama la presentación, y las próximas líneas de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, mucha gente se pregunta, ¿no? Que a ver, para que se utilice el IGN en calcular rutas, si hay muchísimas herramientas que ya lo hacen, ¿no? Este pantallazo es de Google, que es la opción como más obvia y que más gente utiliza, y que además tiene un montón de información adicional, ¿no? De todas las gasolinas que puedes encontrar, etcétera. Pues a ver, nosotros entendemos que porque podemos a veces aportar algo más allá de lo que aporta Google, ¿no? Evidentemente no pretendemos en ningún caso sustituir a Google ni a las distintas opciones de navegación que hay, primero porque ellos
es un negocio, invierte mucho más al año en la capacidad de las instrucciones de navegación que nosotros no pretendemos tener, ¿vale? Pero sí que creemos que, por ejemplo, podemos facilitar la integración de esas rutas con otras fuentes, ¿vale? Aquí en esta diapositiva, pues es bueno, he copiado un correo que nos llegó de una señora que habían operado a su hijo en Oviedo de desprendimiento de retina y tenía que volver a Madrid. Y entonces, como los cambios de presión podían ser problemáticos, pues nos preguntaba si había alguna forma de calcular la ruta con menos diferencia o sea, con menos cambios de altitudes, ¿no? Que no lo hicimos porque no lo teníamos, pero que sí que podemos hacerlo, ¿vale? O sea, el tema es que esa señora volvía ya al día siguiente y nosotros no tenemos preparado este tipo de respuestas, pero sí que, oye, ahora tenemos en cuenta, mira, pues puede ser interesante incluir los datos de rutas con los datos de cambios de altitudes, ¿no? Al final es como la foto esa de las lechugas, esa que puso de las hojas, es que, o sea, las hojas por separado no valen tanto como cuando las combinas de forma adecuada, ¿no? Y bueno, luego además, que lo que todos sabemos, ¿no? La integración de datos de distintas fuentes pues tiene muchos beneficios, ¿no? Mejoras la calidad, porque eso te implica ponerlo a prueba y cuando lo pones a prueba ves tus miserias y cuando ves tus miserias no te queda otra que arreglarlas, ¿no? Entonces, sobre todo la mejora de calidad y la creación de nuevos productos y servicios, pues ahí están, ¿no? Cuando integras tus datos con otros. ¿Qué más? La oficialidad de los datos. Aquí tenemos otro pantallazo que llegó por el buzón de consulta de Unit y era una señora que trabajaba en administración en la fase de sanidad de la Junta de Castilla y León y entonces ella tenía que calcular las dietas para los médicos que se desplazaban desde cada consultorio a los centros de los pueblos, ¿no? Y entonces lo calculaba con Google Maps y resultó de que cada vez que calculaba le salía una ruta distinta a la mujer, porque Google te mete las opciones de la ruta más rápida. Entonces, claro, era por buscar para las dietas y no sabía qué atender, ¿no? Entonces, pues sí podíamos calcularlo. Pero es que, claro, los tiempos no, o sea, la distancia es única, los tiempos no lo son, los tiempos se van cambiando otra vez. Entonces, bueno, el resultado es que le dimos una contestación en función de para qué querían los datos, las posibilidades que había, las limitaciones que teníamos, una contestación muy larga y la respuesta de la mujer fue esta, ¿vale? Y así se quedó el servicio de contabilidad. O sea, bueno, yo creo que ha sido la respuesta más elevada que hemos tenido. Y desde luego la que nos muestra que también, un poco en la línea que va esta presentación, ¿no? Que tenemos que aprender a difundir mejor nuestros datos y a contestar exactamente a lo que nos preguntan, a ponernos en la situación del usuario, ¿no? Entonces, la oficialidad de los datos es como el segundo factor por el cual creemos que es importante poder ofrecer este tipo de servicios. Y luego, sobre todo, la última razón en la que se centra esta presentación es la consulta masiva sobre datos, ¿vale? Todo este tema de las isócronas viene a partir de lo que tenéis ahí, también Mesa de Movilidad Rural, que es un órgano de cooperación que está pensado para estudiar la movilidad en zonas que están despobladas o tienden a despoblarse, porque al final la movilidad, la accesibilidad es un factor fundamental de despoblamiento o de poblamiento, ¿vale? Si tú vives en un lugar en que todos los días tienes dificultades para acceder a los servicios necesarios, pues evidentemente a la larga te vas a ir tú o tus hijos. Entonces, esto partía de un proyecto del ITECO, ¿no? Que establecía distintos factores de despoblamiento. Pues, el acceso a infraestructuras de internet, acceso a determinadas cosas, y entre ellas pues, el acceso a hospitales y a núcleos de población con más de 20.000 o de 50.000 habitantes. Ese dato, ¿vale? Nos lo pidieron que calculásemos desde cada capital del municipio al núcleo más cercano de 5.000 habitantes, no, perdón, de 20.000 habitantes, de 50.000 habitantes y el hospital más cercano. Esto nos lo pidieron en 2000, creo que fue la primera vez en 2019, en 2020, ¿vale? Y luego el año siguiente nos pidieron que repitiéramos el proceso, pero incluyendo también el acceso a la autovía o autopista más cercana, ¿vale? Como factor fundamental de movilidad, a la carretera de la red básica más cercana, que incluye autopistas, autovías y luego todo lo que las diferentes comunidades definen como su red básica, y otra vez el año anterior, ¿vale? Los hospitales más cercanos,
los núcleos de población de 20.000 y 50.000 habitantes más cercanos y están también los de 5.000, ¿vale? Entonces, esa consulta masiva, desde luego que se puede hacer con OpenStreetMap, desde luego que se puede hacer con Google pagando lo que haya que pagar, o sea, porque al final las consultas masivas ahora en Google sí que tienen un costo, ¿no? Pero bueno, que nosotros como servicio público y como parte de esta mesa de movilidad rural, ¿no? Que pues también podemos ofrecerlo. Y por suerte esta vez, a un coste mucho más bajo que lo que les habría supuesto contratar el servicio fuera. Y desde luego para nosotros, con el beneficio de que nos deja mostrar nuestros datos, nos deja mostrar lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Y nos deja ponerlos a prueba una vez más, que es lo que decíamos antes, ¿no? Al utilizar tus datos es cuando realmente ves lo que tienen de bueno y lo que tienen de malo. Vale, bueno, ahí. Entonces, esta consulta, ¿no? En esta mesa rural se buscaba el diagnóstico de la situación actual y una serie de indicadores, ¿vale? Entre esos indicadores estaban lo que os digo, la distancia en tiempo y en kilómetros a los hospitales, núcleos, autovía y autopista más cercana, etc. Vamos, lo mismo que antes, ¿vale? Lo que se estaba cambiando. Entonces, bueno, ¿cómo hemos hecho esto? A ver, el tema del cálculo de rutas es muy estándar, ¿vale? Las generas en la topología explícita, la base de datos de ERC, tiene los tramos. Nosotros trabajamos con PostGIS. Con PostGIS, con PostgreSQL y PostGIS, ¿vale? Que es una base de datos open source. Guardamos los tramos, pero no los nodos que lo conectan. Para generar los nodos que lo conectan, que es obligatorio para poder calcular las rutas, pues se hace de forma estándar con las criterías de la base de datos, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, el primer paso era la generación de rutas con geometría explícita. El segundo paso, la asignación de costes, es decir, vale, cuánto te cuesta y por cada tramo, en función de si es una autopista, una autovía, un cielo urbano, etc. Luego, la elección de los nodos de IGFI, es decir, de dónde a dónde va cada ruta, la definición de las áreas de influencia de los eventos de interés y el cálculo de ruta. ¿A qué me refiero con los nodos de IGFI? Es que, pues, no sé, como cuando empezamos este trabajo, dábamos por hecho, ¿no? En plan de, bueno, ya está, desde cada municipio calculamos hasta el hospital más próximo. Ya, pero es que luego llegas al municipio y dices, pues, que un municipio es que hay muchas calles dentro, ¿sabes? ¿De qué punto del municipio parto? O sea, no sé, parto del ayuntamiento, parto de dónde parto. Entonces, claro, en función de dónde partas, es que el resultado no tiene nada que ver, porque hay unas calles mucho más conectadas que otras. Entonces, la elección de nodos de inicio en cada municipio era fundamental. Luego la definición de las áreas de influencia, porque también, claro, dices, bueno, pues ya está, tengo el punto de que parto, pues ahora el hospital que está más cerca. Y hay veces que es bastante obvio, pero normalmente no es nada obvio, porque tú, aunque así cogiendo el mapa veas que el hospital más cercano lo tienes ahí antes de que termine la pantalla, es que igual ese no es el hospital más cercano, o igual tienes 3 hospitales que están parecidos. Entonces, había que definir las áreas de influencia de cada hospital, ¿vale? Como pues había que zonificar todo el territorio con las áreas de influencia de todos los elementos, ¿vale? Y luego ya, si pues ya una vez que sabes de dónde a dónde vas, el cálculo de la ruta pues es un algoritmo que está implementado en cualquier GIS y en cualquier base de datos espacial, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es una con pantallazo, ¿vale? La de arriba es como tenemos los tramos, la parte de abajo pues muestra ya con todos los puntitos, todos los nodos que conectan los tramos generados. Luego, la asignación de costes, claro, ¿cuánto te cuesta por un tramo? Pues depende de la velocidad máxima de esa vía. Pero es que la velocidad máxima de esa vía es muy teórica, porque hay carreteras que tienen 90 kilómetros, pero tú no te ocurre pasar de 60, tal y como están, ¿vale? O hay vías urbanas que, no sé, que realmente la realidad es que no vas a ir rápido por ellas. No es lo mismo ir por un troncal que por una rotonda. Entonces, claro, Google, por ejemplo, tiene datos reales de a qué velocidad van los vehículos. Nosotros no. Y de hecho, mira que hemos intentado conseguirlos, por lo menos los de las velocidades máximas, pero que es que no es algo que los titulares tengan. Y si lo tienen, no hemos podido conseguirlo, ¿vale? Entonces teníamos que estimar las velocidades para cada tramo. ¿Cómo lo hicimos? Hay mucha documentación de la velocidad media, porque esto no es un problema de ahora. Entonces hay muchos estudios de cuál es la velocidad media en función del tipo de tramo y en función de la clase de vial, ¿no? Pues carretera, autopista, autovía. Entonces cogimos un poco esos estudios, les asignamos velocidad a nuestros tramos y entonces por ruta nos llegamos de rutas y a compararlas con la misma ruta, cuánto tiempo nos salía que se tardaba en Google Maps. Y entonces estuvimos ahí
pues un poco calibrando, volviendo a hacer pruebas y a partir de ahí pues nos salieron estos tiempos medios, que con estos tiempos medios al final estamos en una diferencia en función de lo larga que sea la ruta y por dónde vaya, unos 5 o 10 minutos de diferencia como Uberman, que no está mal para lo que queremos, ¿vale? Que lo que queremos es saber qué núcleos están especialmente apartados de los elementos de interés. Entonces, bueno, esto es lo que les comentaba al principio, ¿vale? La elección de los nodos inicio y fin condiciona muchísimo el tiempo de recorrido, el tiempo que tarde. Porque si lo eliges mal y te encuentras de repente en un punto que no tiene salida, es que no existía. O igual tira por un camino que nosotros penalizamos mucho los caminos para que el algoritmo no vaya por ellos, ¿vale? Bueno, entonces, luego, por ejemplo, en las autopistas y autovías, como inicio nodo de interés, se ponían los puntos en los que la autopista o autovía conectan con otro tipo de vía, ¿vale? A esos nodos eran los que había que llegar. ¿Y qué es lo siguiente? La definición de la influencia. ¿Cómo lo hicimos? Pues si veis, los nodos verdes son los que conectan con autopista o autovía. Y luego se calcula desde cada uno de estos nodos la distancia al resto de nodos de la red viaria, ¿vale? De tal manera, cada uno de estos nodos que está en azul tiene un numerito, que son los minutos que se tardan en llegar ahí desde el nodo de la autopista o autovía más próxima, ¿vale? Tiene ese numerito y tiene también asignado cuál es ese nodo más próximo, ¿vale? De tal manera que tenemos planificado todo el territorio en función del tiempo mínimo que se tarda en llegar al nodo más próximo, ¿vale? Esta zonificación es igual si se trata de hospitales o de núcleos de más de 50.000 o lo que sea, pero claro, cambia, ¿vale? En autopistas y autovías hay muchísimos más nodos porque cada punto de salida de la autopista y autovía es un nodo al que se puede llegar, un nodo que puede ser nodo de interés, ¿vale? Para el análisis. Bueno, esto al final es el cálculo de rutas que salió, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasaba? La visualización de resultados, ¿no? Que es que a nosotros lo que nos pidieron en la primera vez que hicimos este ejercicio fue un Excel, ¿no? Y nosotros decíamos, pero ¿cómo que un Excel? No, pero si esto es una cosa maravillosa, mira, 3 rutas tienes, son 100 rutas, ¿quieres un Excel? Entonces, claro, en plan, nos hacían esto, ¿sabes? Y nosotros queríamos darle, perdón. Entonces, nosotros, no sé, me va a pasar aquí, vale. Y nosotros queríamos enseñarles nuestro modelo de costes, porque, claro, tu capital del municipio puede estar a 10 minutos en una autopista autovía, pero es que igual tienes una unidad poblacional que es que de 10 minutos nada, que está fatal comunicada y que está a 30, ¿no? Entonces, claro, habíamos sacado datos para todo el territorio porque nos había hecho falta como paso intermedio para sacar las rutas. Y entonces, queríamos, ¿sabes? En plan, ¿qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que tienes que ver? Y entonces ya cuando nos pidió la segunda iteración este año, pues ya lo vimos claro, ¿no? Y entonces ya pues fue cuando a partir de los datos se han generado una serie de visualizaciones y esas visualizaciones al final, pues aquí por ejemplo está la parte, no, esto creo que se habla bien. Hay veces que los datos son muy pesados y hay veces que tardan en abrirse, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar dos visualizaciones. Una, esta primera, que es el cálculo de distancias. Bueno, aquí se cuenta todo el proceso que os he contado, ¿vale? La motivación, no sé qué. Y aquí están, pues aquí están los mapas que se generaron. Bueno, esta es la primera parte, es que contamos todo el proceso. No solo queríamos que vean los datos, queríamos ya esa pantalla. A ver, si te ves el mapa, te toca... ¿Vale? Entonces, ponemos también qué es lo que consideramos red básica de carretera, porque, claro, esos son los datos que tenemos en RT, o sea, una autopista y una autovía tienen unos parámetros físicos que son los que son, pero la red básica, la definición de red básica en cada comunidad cambia mucho. Entonces, hay veces que puedes obtener resultados que resultan raros al usuario, entonces queríamos dejar muy clarito cómo lo hemos hecho, porque evidentemente podemos tener errores, pero la gente que vea los resultados, si quiere saber de dónde ha salido, que también lo digáis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis el mapa de las autopistas, de la distancia de autopistas y autovías desde cada capital del municipio, ¿vale? Y en colorines, pues, en función de cuánto se tarda, ¿vale? Bueno, tenéis más abajo. Ahora, bueno, en la presentación está allí, ¿vale? Y nada, luego también, pues, el mapa de cosas, esto es una imagen, ¿vale? No es un mapa de cosas. Las isocronas, tal. Luego aquí una comparativa entre la distancia en minutos y en kilómetros. Es muy parecido, pero hay veces que sí que cuando no hay tanta distancia en kilómetros, pero hay mucha en minutos, pues la verdad es que es muy significativo. Y la otra, a ver.
aquí. Y luego la otra visualización que hicimos es esta, ¿vale? Con datos tabulados y mapas. Porque al final lo que te interesa muchas veces es ir concretamente a un municipio. Y aquí está muy bien estructurado, que es lo que veían, muy bien estructurado en varias pestañas, cada una de las cosas, cada uno de los análisis que se hicieron, ¿vale? Tenemos aquí, pues a la izquierda de la imagen, el mapa, pero luego tenemos, pues si queremos ir concretamente a cualquier municipio, pues tenemos directamente el zoom con los datos de costa en kilómetros, costa en minutos, a qué vía se refiere, etcétera, ¿no? Con tipos medios, bueno, estas estadísticas podrán gustar más o menos, seguramente. También lo hicimos, ha sido, aunque está disponible, o sea, que está disponible para que cualquiera lo visualice, pero las estadísticas luego al final, claro, habrá que darle una pensada a ver cuáles son las que mejor pueden responder a determinadas preguntas, ¿no? Pero bueno, que veáis un poquito que esto nos sirvió también para mostrar lo que se podía en los datos y que al final lo que se ve en un mapa hay muchas veces que es muchísimo más, o sea, muestra mucho más de un vistazo que ver un montón de datos tabulados, ¿vale? Te permite ver las relaciones espaciales entre unas comunidades y otras, entre municipios y otros, ¿no? Ver zonas especialmente bien comunicadas, especialmente mal comunicadas, y nada, entonces ya con esto, pues, bueno, que se ve que estamos mejorando los datos, ¿vale? Porque ahora mismo no tiene estudio de circulación y estamos metiendo el estudio de circulación desde OpenStreetMap, que es lo que decía Alicia, que esperemos que esté a lo largo del año que viene. Y tenemos también previsto pues, incorporar otros modos de transporte y ligarlo al Acceso Nacional de Datos de Transporte del Ministerio, que ofrece datos GTCS de las distintas líneas de transporte público, ¿vale? Que al final, pues si te quieres mover y quieres realmente evaluar no solo si te vas a mover en coche, sino también en transporte público, cuánto sería el tiempo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y Bueno, pues aunque bueno, ya sabéis que ya tenemos en el acto de clausura y bueno, tanto yo como el otro político también está, el otro moderador está ya en, no sé cómo va la persona. Ya ha terminado, ¿no? Vale, bueno, pues entonces por no hacer esperar a todo el mundo, pues las preguntillas que tengáis en el pasillo, que yo tenía una, ahora pillaré, que voy a hacer. Y nada, agradeceros a todos la asistencia a esta sesión, ¿vale? Espero que os haya gustado.